Shalom, amados hermanos, este es el hermano José Borges, nuevamente desde el ministerio, regresando a las sendas antiguas. Quise hacer este video por la razón que les voy a explicar ya pronto. La noticia que da el presidente de los Estados Unidos de que Israel es Jerusalén es la capital de Jerusalén. Pues al ver las noticias y ver todas las personas que por medio de los servicios telecomunicativos, como es la televisión, la radio, y de oír personas que hablan solamente en el ámbito de la política y hablando cosas que verdaderamente no tienen sentido, yo decidí entonces poner mi granito también de arena sobre este tema, para que podamos entender entonces el por qué este acontecimiento es tanto político, pero va mucho más allá de lo que es la política, va mucho más allá de lo que el hombre puede explicar, especialmente si no está cimentado en la Torá o en las Escrituras. Antes de entonces de hablar de este tema, porque nuevamente tantas personas hablando y hablaban y nada decían, pero cuando hablamos entonces de acuerdo al contexto, y by the way, muchos hermanos también de las raíces hebreas han hablado y han dicho también, a lo mejor voy a enfatizar también lo que muchos han dicho, pero cuando lo vemos en las noticias, en los diferentes canales de noticiero, lo que hablan son palabras que no tienen sentido, símbolos que retiñen. Pero cuando nosotros vamos entonces a las Escrituras, podemos entender qué es lo que está pasando en estos tiempos. Esto es un evento mundial que esta confirmación de que los Estados Unidos considera y ve a Jerusalén como la capital de Israel, eso está escrito desde hace tiempo. Por eso es que quería poner mi granito de arena y voy a hablar de ciertas cosas de la Torá, no de lo que digo yo, no lo que dice la política, no lo que dice ningún partido político, que es lo que dice la Torá. Primeramente tenemos que reconocer que la Torá, las Escrituras, aparte de ser un libro espiritual, una historia del Eterno con un pueblo llamado Israel, va más allá de esos dos ámbitos, porque también la Biblia o la Torá, la Escritura, es considerado un documento legal. Cuando se considera la Escritura un documento legal, y estamos hablando entonces de que la capital de Israel es Jerusalén, vamos a verlo entonces en lo que la Escritura, la Torá, nos habla del por qué la tierra de Israel pertenece a los israelitas. Y vamos a buscar varias escrituras donde vamos a ver claramente la problemática que se está viendo hoy y que muchos noticieros pues le dan la razón a los palestinos y no al pueblo de Israel, porque no conocen el fundamento. Ahora bien, tenemos que comenzar desde Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Primero tenemos que establecer que Elohim, el Eterno, el Padre Celestial, creó los cielos y la tierra, y por ende lo hace a él dueño de la tierra. Primeramente, dueño de la tierra. Cuando vemos entonces el repartimiento de las tierras y lo que dice la Escritura, cuando Josué reparte la tierra, es porque ya el Eterno, como dueño y señor de la tierra, se la da a los descendientes de Abraham. Pero vamos a ver entonces qué es lo que estaba sucediendo. Cuando vemos este evento de que la Jerusalén viene siendo la capital de Israel, porque Israel es todo el territorio desde el Nilo hasta el Éufrates, entonces podemos ver que el Eterno lo que hizo fue darle un documento legal, o un deed, que significa un deed es una escritura, o un land grant, una concesión de la tierra. Todo esto tiene que ver con legal, tiene que ver con ley. Por eso la Torá es un documento legal. Y el Eterno le dio la escritura de la tierra prometida a Abraham, Isaac y a Jacob. Y lo vamos a ver entonces
por medio de las Escrituras. Él le dio un land grant, le dio la concesión de la tierra prometida. Y leímos entonces que Génesis 1:1 dice, y creó en el principio, creó Elohim el cielo y la tierra. So ya tenemos el fundamento puesto de que el eterno Elohim es el dueño y señor de la tierra. Nadie más, sino el eterno. Entonces, ¿cómo comienza este llamado? El llamado a Abraham. Si nos vamos entonces a Génesis capítulo 12, versículo 1, dice así, Yahweh le dijo a Abraham, sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. Y toda la familia de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y toda la familia de la tierra se bendecirán por medio de ti. Entonces, dice que lo primero que hace es que el Eterno llama a Abraham de Ur de los Caldeos, que eso es al otro lado del río, por eso se llamaba hebreo, no estaba en tierra prometida todavía. ¿Ok? Entonces vemos que primeramente el Eterno llama a Abraham. ¿Para qué? Para hacer una nación grande por medio de él. Y que todo el que lo bendijera y bendijera sería bendecido. Y todo el que lo maldiga, le trayera maldición iba a ser maldecido. Entonces, después que pasan todas estas cosas, Abraham sale de Ur de los Caldeos y llega entonces a donde el Eterno lo envía. En Génesis 12, capítulo 12, versículo 4 al 8, aquí es donde vemos cuando el Eterno le asigna la tierra a Abraham. Y dice el versículo 4, Abraham salió como Yahweh le había mandado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Acuérdense, salió de una tierra que no era la tierra prometida, a la tierra que iba a ser de él. Versículo 5. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, el hijo de su hermano, y toda la riqueza que habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y se dirigieron a la tierra de Canaán. Ahora estamos viendo que él sale de Harán para la tierra de Canaán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, el versículo 6, Abraham atravesó la tierra hasta el sitio de Shechem, en la encina de Moré. Los kenaitas estaban entonces en la tierra. Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo, yo le asignaré esta tierra a tu linaje. Nuevamente, el Eterno dice, acuérdense Génesis 1:1, y en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. El único que podía asignar la tierra como propiedad era el dueño. Y en este caso el dueño es el Eterno, Elohim. Y le dice en el versículo 7 del capítulo 12 de Génesis, y le dice, Abraham atravesó la tierra hasta el sitio de Shechem, ya estaba en la tierra prometida, en la encina de Moré. Y el versículo 7, y Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo, yo le asignaré esta tierra a tu linaje. El Eterno estaba dándole el deed, la escritura de esa tierra a Abraham. Primeramente se lo había dicho y luego se lo reafirma. Entonces dice, y continúa, y él edificó allí un altar a Yahweh que se le había aparecido. Desde allí se trasladó a la serranía al este de Betel y montó su carpa, con Betel al oeste y Ai al este, y edificó allí un altar a Yahweh e invocó a Yahweh por nombre. Ya vemos que al Eterno asignarle la tierra a la descendencia de Abraham, Abraham comienza a hacer altares. Está poniendo el sello del Eterno en cada lugar que estaba yendo. Dice que él salió, miren qué interesante, de Shechem, de allí se trasladó a la serranía al este de Betel, montó su carpa al oeste de Betel
y al este de Ai, y edificó allí un altar. El 9. Luego Abraham viajó por etapas hacia el Negev. Cuando aquí la escritura dice que él viajó por etapas, era que el Eterno lo estaba llevando a toda la tierra. Es como decir los boundaries, los límites de la tierra que el Eterno le iba a dar a Abraham y a su descendencia. Entonces vemos que el Eterno lo mueve de lado a lado, pero es con un propósito. Y vamos a ver qué dice la escritura más adelante en cuanto a lo que Abraham estaba haciendo por la ordenanza del Eterno. Después en el capítulo 13 de Génesis, versículo 1, vemos que, acuérdense, hubo hambre en Egipto y Abraham fue a Egipto, después tiene que salir, y ustedes saben la historia de lo que pasó, porque quiero concentrarme entonces todos los lugares que Abraham pisó. En Génesis 13:1, desde Misraim, Egipto, Abraham subió a Negev con su esposa y todo lo que poseía junto con Lot. Ahora Abraham, después del hambre, regresa de Egipto a la tierra prometida y subió a Negev. Ahora, el versículo 2, ahora bien, Abraham era muy rico en ganado, plata y oro, y se trasladó por etapas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde había estado primeramente su carpa, entre Betel y Ai, el lugar del altar que él había edificado al principio, y allí Abraham invocó a Yahweh por nombre. Nuevamente, regresa nuevamente al lugar primero que había, segundo que había hecho el altar. Yahweh entonces le da la orden a Abraham a caminar por toda la tierra que el Eterno le daría. Entonces aquí vamos a ver el por qué se habla de que Jerusalén, ya desde el principio, ya era la capital, desde el reino de David, era la capital de Israel, era donde estaba el templo, era donde estaba la casa del Eterno, el templo. Esa es la casa de nuestro Elohim. Y de ahí él iba a estar en medio de su pueblo, como símbolo de que ese era el lugar que él había escogido para ser la capital de Israel y de todas las naciones. Entonces vemos en Génesis 13:14, donde nos va a hablar de que Yahweh le da la orden a Abraham de caminar por toda la tierra. Versículo 14 dice, y Yahweh le dijo a Abraham, después que Lot se retiró de él, levanta la vista y mira desde donde está, al norte y al sur, al este y al oeste. ¿Se acuerdan que Lot y Abraham tienen que separarse porque estaban peleando los pastores por las tierras? Y el versículo 15, porque te doy, aquí es la clave, porque te doy toda la tierra que ves, a ti y a tu linaje para siempre. 16, haré a tu linaje como el polvo de la tierra, de modo que si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces también tu linaje podrá contarse. Versículo 17, ahora le dice, esta es la clave, levántate, camina por el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo doy. ¿Oyeron? El Eterno es el que está dando la tierra, no es el hombre. El hombre no tiene autoridad de dar nada, especialmente al principio, no tiene autoridad de dar nada. El versículo 18 sigue hablando. Y Abraham mudó su carpa y vino a vivir en la encina de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahweh, porque él le dijo que tenía que caminar a lo largo y a lo ancho, porque todo el territorio que él pisara iba a ser de él. El Eterno dice, porque a ti te lo doy. Génesis 14:17 nos habla entonces sobre Melquisedec, bendice a Abraham. Y el versículo 17, capítulo 14, dice, cuando regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que le acompañaban, el rey de Sedón salió a recibirlo en el valle de Shaweh, que es el valle de Rey. El 18, y el rey Melquisedec de Salem, Salem, viene la palabra Jerusalén, sacó pan y vino
Él era un sacerdote del El Elión, el poderoso supremo. Versículo 19. Lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Elión, creador del cielo y de la tierra. Vemos nuevamente, Melquisedec está en medio de esta historia también, cuando el rey era sacerdote y rey de Salem, que venía y bendijo a Abraham después de la guerra que él había tenido con los reyes de Sodoma y los otros reyes que se habían unido a ellos. Aquí vemos entonces, vamos a ver otra clave que nos dice cómo Abraham adquiere entonces el título el título legalmente hablando por medio de este evento. Y nos encontramos entonces en Génesis capítulo 25, versículo 7. Dice: este fue el lapso total de la vida de Abraham, 175 años. El 8. Y Abraham exhaló su último suspiro, muriendo a una edad bien avanzada, viejo y contento, y se unió a sus parientes. El 9. Sus hijos Isaac y Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, el hijo de Zoar, hitita, al frente de Mamre. Versículo 10 ahora dice: el campo que Abraham les había comprado. ¿Se acuerdan una de las parashas anteriores? Y los que no han estudiado parashá, él le compró la cueva de Macpela y esa área de ese campo a los hititas, para que no dijeran que fue nada regalado. Pero eso estaba ya en el plan del Eterno, para que el Eterno comprara, para que recibiera el di, la escritura, legalmente, de que esa tierra, toda esa tierra, pertenecía a toda la descendencia de Abraham. Y dice el versículo 10: el campo que Abraham les había comprado a los hititas, allí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara. El 11. Después de la muerte de Abraham, Elohim bendijo a su hijo Isaac, y Isaac se estableció cerca de Ber-Lahai Roe. Ahora vemos, Abraham muere, pero el pacto sigue. El convenio sigue, porque era algo legal. Era el documento, el pacto, había sido legalmente firmado por el Eterno cuando caminó por medio de las piezas de sangre. Entonces vemos Isaac, entonces bendice, es bendecido por Yahweh. Y vamos también lo que dice en Génesis 26, capítulo 26, versículo 1. Hubo hambre en el país, aparte del hambre anterior que había ocurrido en los días de Abraham. Abraham fue a Egipto, pero dice aquí: y Isaac acudió a Abimelech, rey de los filistinos, en Gerar. Versículo 2. Yahweh se le había aparecido y le había dicho: no bajes a Misraim, no bajes a Egipto como hizo tu padre. Quédate en la tierra que yo te señalo. El 3. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Y después dice: yo te asignaré todas estas tierras a ti y a tu linaje en cumplimiento del juramento que le hice a tu padre. Vemos nuevamente que ese pacto, ese juramento siguió con Isaac. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con Jacob. Cuando Isaac es bendecido, tenía su hermano Ismael. Ismael no recibió herencia de tierras. El Eterno le dio promesa de que iban a salir 12 naciones de él y que iban a ser guerreros y que iban a vivir cerca de las tierras de Isaac. Pero el contrato, el pacto, legalmente hablando, fue solamente con la descendencia de Isaac. Ahora vamos a ver qué dice Génesis 28, 1 al 4. Así que Isaac mandó a buscar a Jacob y lo bendijo y lo instruyó diciendo: no tomes esposa de entre las mujeres canaítas. Sal y vete a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma una esposa allí entre las hijas de Labán tu tío. Que el Shaddai, el poderoso omnipotente, te bendiga, te haga fértil y numeroso, para que te conviertas en una asamblea de pueblo. Nuevamente, de ser como las estrellas del cielo y la arena del mar.
Versículo 4. Que te conceda la bendición de Abraham a ti y a tu linaje, nuevamente, para que poseas la tierra donde resides como extranjero, la que Elohim le asignó a Abraham. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos eventos que están pasando, que pasó la semana pasada, cuando el presidente de los Estados Unidos anuncia de que Jerusalén es la capital de Israel? Y mucha gente, aún muchos creyentes, cristianos, gente que no creen, no buscan las escrituras, estaban en desacuerdo con esa decisión que había hecho el presidente de los Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos no tiene autoridad de hacer nada menos que se le dé la autoridad de lo alto. Yo creo y pienso que esta posición que tomó el presidente de los Estados Unidos fue una posición guiada por el Espíritu de Santidad, porque estamos viviendo los últimos tiempos. En los últimos tiempos, Jerusalén, Israel, será la copa que va a llenar a las naciones. Y eso es lo que vemos hoy. Vemos que las personas dicen, no, pero que eso es tierra de los palestinos. Hay que buscar de dónde viene esa palabra de palestino. La palabra Palestina se le dio, los romanos se lo dieron a los judíos antes de la destrucción del templo. Para los años 69-70, el 70 se destruyó el templo. Se les da ese nombre como un nombre, una afrenta a los judíos. Como quien dice, ahora no se van a llamar judíos, se van a llamar palestinos. Pero cuando buscamos entonces la raíz de palestinos o Palestina, viene de Filistea o Filistea, que viene de los, diríamos, del área que hoy se conoce como el Gaza Strip, que eran los filisteos. ¿Ok? Entonces, ese nombre de Palestina, eso fue dado por los romanos. ¿Ok? Por los romanos, para traerle una afrenta a Israel. Ya que le habían quitado todo, le habían destruido las tierras, habían destruido casi todo lo que quedaba en Jerusalén, Israel. Sobre eso más lo quisieron humillar mucho más y ponerle el nombre de Palestina o palestino. Pero cuando vemos entonces la legalidad de la posesión de la tierra, tenemos que ir entonces siempre a la raíz. Tenemos que ir a la Torá. El Eterno, como creador de los cielos y de la tierra, le da la tierra a Abraham como un deed, una escritura, ¿ok? Como un land grant, como dije al principio, una concesión de la tierra. No solamente se la dio a Abraham, pero le dijo que toda su descendencia. Imagínense que un hombre de familia en estos tiempos compre una tierra de 5 cuerdas y cuando él muere, viene otra persona a quitárselo a los hijos después que él lo ha pagado. Eso va en contra de la ley. Eso tendría que llevarse a juicio y que la familia, con los documentos que tienen, de las escrituras, del contrato de propiedad, entonces el pago completo lo llevan a juicio y la persona que ha querido quitarle esa tierra no puede quitársela. ¿Por qué? Porque la ley dicta de que el que es dueño es el único que puede vender. En este caso estamos hablando de nuestro Elohim. Nuestro Elohim es dueño y señor de los cielos y de la tierra. Y en el tiempo de Abraham, él designó y señaló a este hombre, llamó a Abraham para que saliera de su parentela a una tierra donde el Eterno decía que lo iba a bendecir, a una tierra donde fluía leche y miel, a una tierra donde su descendencia iba a crecer como las estrellas del cielo y como la arena del mar, a una tierra donde a los finales del tiempo, después de la esclavitud, ellos iban a regresar, iban a reconquistar. Leyendo la escritura en el libro de Josué, ¿por qué tanta guerra?
¿Por qué el Eterno llevó a Josué y al pueblo a guerrear con todos aquellos que estaban en medio? Eran obstáculos para ellos regresar a Jerusalén y que allí se estableciera el tabernáculo. Y luego, en los tiempos de Salomón, Salomón hiciera la casa de nuestro Padre, el Eterno, el templo que el Salomón hizo con todas las medidas dadas por el Eterno. Entonces vemos cómo podemos decir que la tierra que hoy se llama Israel y Jerusalén pertenece a otra nación que no sea Israel. Estaríamos violando ese pacto, estaríamos violando esa legalidad de la Escritura cuando la tierra fue dada por un dueño. En este caso el dueño es y será nuestro Elohim, nuestro Eterno, nuestro Padre Celestial. El que quiera quitar esas tierras lo está haciendo violando la ley que ha sido establecida de que cuando una persona tiene propiedad, título de propiedad, nadie le puede quitarle esa escritura a menos que esa persona deje de pagar los taxes, los impuestos, deje de pagar el préstamo y si pagó el préstamo, que siga continuando pagando los impuestos. El Eterno en la tierra es de él. Él no tiene que pagar ningún impuesto. Abraham compró la cueva de Macpela como un acontecimiento de cerrar entonces la negociación entre el Eterno y Abraham, como que esta tierra entonces yo pagué por ella, esta tierra pertenece a toda mi descendencia. ¿Quiénes son esa descendencia? La casa de Judá y la casa de Israel. Casa de Israel que está regresando hoy a su casa, a Israel, como la casa de Judá, muchos que fueron también esparcidos, están regresando. ¿Por qué? Porque esa tierra fue dada a Abraham como descendencia y a Isaac y a Jacob para todos aquellos que descendieran de ellos, no solamente físicamente, pero que por medio de Yeshua hemos sido injertados en el olivo natural. Espero que este pequeño estudio le pueda ayudar un poco e iluminar sobre lo que está sucediendo hoy. No se dejen llevar mucho por las noticias. Las noticias lo único que quieren es coger rating, pero sin ningún fundamento. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno ponga su shalom. Shalom, shalom, Jerusalén. Oremos por la paz de Jerusalén. Shalom.